Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Electric Podcast. Aquí estamos una vez más para llevarles el contenido completo sobre movilidad eléctrica. Agradecido de todos ustedes de que siempre nos sigan, nos vean, le den me gusta, se suscriban a nuestro canal de YouTube. El propósito es llevarles las informaciones, las noticias, la orientación y la cercanía obviamente con usuarios de verdad, gente que en el día a día está utilizándolo o también empresarios, importadores o gente como en el día de hoy que ha hecho trabajos especializados en movilidad eléctrica. En un momentito le vamos a decir de quién se trata, pero antes debo darle la bienvenida a Miguel Rojas. Saludos, buenas noches para todos. Gracias por estar presente en el día de hoy. Así es, Miguel, tenemos a un invitado que hizo una tesis de posgrado sobre la movilidad eléctrica. Nos va a explicar exactamente de qué se trató, en base a qué, y hay muchas preguntas que van a surgir. Exactamente, de eso se trata este espacio, para educar a las personas sobre la movilidad eléctrica. Así es, y vamos a compartir inmediatamente. Damos la bienvenida a Héctor Mejía. Un aplauso. Saludos, Héctor. Gracias. Muy buenas noches. Agradeciendo a Cabel Media por extenderme la invitación. Miguel Rojas, Javier Taveras. De verdad muy agradecido y esperando que toda su audiencia pues pueda sacarle provecho a cualquier información respecto a esta investigación que realizamos con propiedad con la madre y maestra, la Pucamaima. Qué bien, mira, nosotros ya hemos traído a usuarios y usuarias, así para la mujer, una usuaria que dio muchísimos detalles. Hemos traído a empresarios en el caso de venta de cargadores. Exactamente. Y en este caso es bastante importante y qué bien que podamos conversar contigo, que hiciste una investigación para la Universidad de Posgrado sobre la movilidad eléctrica. Primero, ¿cuál es tu carrera? Bueno, mi carrera base es administración, gestión de empresa. ¿Y el posgrado? La maestría fue en negocios internacionales. Ok. Sí. Entonces, ¿cuál fue el título, el tema de esa tesis? Y primero, ¿por qué? Entonces, primero dime cuál fue el título y por qué entonces te fuiste con esa área. Muy bien. Bueno, primeramente el título del estudio fue las oportunidades de importación de los vehículos eléctricos y su impacto en el uso en la República Dominicana. Oportunidades de importación de vehículos eléctricos y su impacto en el uso en la República Dominicana. Dominicana. Sí, correcto. Bueno, realmente como toda investigación, todo estudio que se realiza en el ámbito académico, el objetivo que se busca siempre es responder a preguntas que puedan surgir en el marco de un planteamiento de un problema, en el marco de una justificación que debe tener ese planteamiento. Y pues como había una tendencia en los últimos años hacia una mayor conciencia en la mayoría de países en el ámbito ambiental, en el ámbito de sostenibilidad, y a raíz de la conferencia COP15, que es la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, donde nosotros como país somos signatarios de esa conferencia y estamos suscritos a asimilar los convenios que se firman. Pues eso fue un motivante, catalizador para yo realizar este estudio, porque ustedes saben que se ha determinado que mayor parte del impacto ambiental que se produce es a raíz de los vehículos de combustión interna, lo que emiten CO2, correctamente, Miguel. Entonces, debía haber una transición hacia una movilidad más sostenible y pues, dado ese núcleo expuesto, pues fue el motivante que me hizo pues hacer esta investigación. Excelente. Tú te adelantaste al tiempo porque esto fue en el 2017 que la hiciste. La publicación fue en el 2018, pero la investigación se hizo en el 2017. Exacto. O sea, tú estabas adelantado. Sí, iba rápido. Todavía en ese tiempo íbamos muy lentos, ya ahora sí hemos avanzado muchísimo. Entonces, vamos a hablar de la investigación. Tu inicio, qué arrojó la investigación, todos los puntos que podemos dar detalles en este momento sobre la investigación ya de manera más comercial.
de los vehículos eléctricos en la República Dominicana? Bueno, es realmente la introducción, la parte introductoria, valga redundancia, del estudio, se sustenta en un estudio realizado por la Universidad Georgetown y el Fondo Monetario Internacional. El título del estudio es Right the Energy Transition, o montando o abordando lo que es la transición de las energías, exacto. Donde se abordaba en ese estudio que la transición que hubo del uso de caballos a el uso de vehículos de combustión, en comparación con la transición que estamos viviendo ahora, de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, es exponencial en cuanto a la rapidez. Es decir, me explico, cuando pasamos del uso de caballos a vehículos de combustión, fue una transición lenta, con muchos obstáculos que complicaron esa transición, porque no se había desarrollado la cadena de producción que desarrolló Henry Ford, por ejemplo. Eso complicaba el asunto. También el petróleo y los derivados, que son los combustibles que utilizan los vehículos, tampoco tenían ese desarrollo, ese nivel de desarrollo que tenemos ahora en cuanto a eficiencia. Y eso pues se plasmó en ese estudio, contrarrestando la transición que estamos llevando ahora, que es mucho más rápida porque ya tenemos una cadena de producción más especializada, ya pasamos la revolución industrial y tenemos las tecnologías necesarias para llevar una transición más rápida y más eficiente. Entonces, y en cuanto a electricidad, en sentido general, las tecnologías ya, como tú has dicho, están bastante avanzadas. O sea, que ya era simplemente, bueno, de hecho, hace muchos años ha habido vehículos eléctricos, se inventaron vehículos eléctricos que ya estaban ahí, pero nunca se desarrollaron. O sea que sí, definitivamente es mucho más fácil hacer esa transición. Definitivamente. Y claro está, yo no tengo base teórica para sustentar este comentario que voy a decir, pero es un pensamiento empírico que tengo. Respecto a que también habrían ciertos obstáculos con el tiempo de intereses económicos y políticos. Claro. Que bloqueaban de cierta manera quizás un posible desarrollo. Por eso te digo, hubo vehículos eléctricos hace muchísimos años, pero nunca se desarrollaron. Y ahí parte de esos puntos y de esa negatividad son los intereses. Y eso lo hemos sabido todo el tiempo. Yo sé que tú quisiste seguir un poco ser un poco escueto con eso, pero es una realidad, porque a muchos hoy en día han querido, pero ya saben que es imposible. Y por eso sí, todavía hay gente que no está, o sea, no le conviene. No le conviene que los vehículos eléctricos estén en el mercado. Definitivamente. Y bueno, pues continuando con el tema del desarrollo de esta tesis, nosotros decidimos enfocarla en el plano comercial. ¿De qué manera? Pues con la metodología de estudio enfocada al universo. Es decir, nos enfocamos en los concesionarios de vehículos, que en aquel entonces, estamos hablando de 2017, eran 18 concesionarios. Recordándole a los radioescuchas que los concesionarios son aquellos importadores que tienen exclusividad en marcas específicas de vehículos. Entonces es bueno destacarlo. En ese momento eran 18. Sí, actualmente son 17. Recordándole que es la empresa Autogermánica que traía en aquel entonces BMW, pasó a Magna, que es la empresa que trae Hyundai y Mini. Entonces por eso son 17 en este momento. Quedó Magna, entonces trayendo también los BMW. Correctamente. Entonces, ese enfoque que yo hice con la metodología de estudio ya que mencioné, pues estaba tratando de perseguir ciertos objetivos, responder a ciertas preguntas. ¿Cuáles? Las principales. Bueno, las principales preguntas que estábamos buscando son las siguientes. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, se estaba tratando de responder cuáles son las oportunidades de importación
que se identifican los vehículos eléctricos, la primera. La segunda, que también son objetivos al mismo tiempo, cuáles son los factores que impactan la decisión de compras de vehículos eléctricos en la República Dominicana. ¿Tú les encontraste respuesta a esas preguntas? Sí, el objetivo de la investigación, claro está, Exacto. es pues llegar a esos objetivos. Pues vamos para ir contestando más o menos qué tú pudiste determinar con la primera pregunta. Repite la pregunta y qué se pudo entonces constatar. Perfecto. La primera pregunta, como dije, es cuáles son las oportunidades de importación que se identificaron en los vehículos eléctricos. Okay. Bueno, creo que lo ideal sería decir todas las preguntas e irnos directamente a las conclusiones. Ok. Vamos a hacerlo. Así es más digerible. Sí, está bien. Ok, la segunda pregunta fue cuáles eran los factores de importación en la decisión de compra. O sea, qué factores tenían los concesionarios en cuanto a los consumidores para el consumidor influir como concesionario, ¿verdad? El concesionario influir en el consumidor en cuanto a la decisión de compra. ¿Cuáles son los elementos que te motivan a ti como usuario para comprar un vehículo eléctrico? Para comprar el vehículo eléctrico. Correcto. La tercera pregunta, son 4 nada más, nos faltan 2. ¿Cuáles son las ventajas de las legislaciones vigentes en la importación de vehículos eléctricos en la República Dominicana en el marco del DERE-CAFTA? Ajá. DERE-CAFTA es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Centroamérica. Que hay ciertas facilidades para traer algunos, productos en sentido general y en este caso vehículos. Entonces, ¿qué tanta facilidad habría en el caso de los vehículos eléctricos? Correctamente. Y la última pregunta, que es un objetivo, es cuáles eran los obstáculos o que pudieran limitar la comercialización de los vehículos eléctricos en cuanto a los concesionarios. Okay. Entonces, ¿qué encontramos con la investigación? Lo primero es lo siguiente. Yo mencioné el Tratado de Libre Comercio. Okay. Resulta que de acuerdo a la información que recabamos con los concesionarios, el Tratado de Libre Comercio no tiene tanto impacto. No, ¿por qué? Porque se limita a los vehículos de fabricación americana, estadounidense. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Más de la mitad de los vehículos que llegan aquí al país vienen de Europa y de Asia. Exacto. Entonces, esos vehículos que llegan de esas zonas, como no tenemos acuerdos específicos con Asia, porque sí con Europa tenemos el EPA, que es un acuerdo comercial específico con la Unión Europea, pero por ejemplo en el caso de los vehículos asiáticos sí llegan con arancel. Sí. El arancel es el impuesto a la importación. Exactamente. Entonces, esos vehículos asiáticos, aquí la mayoría son japoneses, chinos y surcoreanos. Y ahora coreanos, no tendrían el beneficio de un tratado comercial como lo tiene el DERE-CAFTA. Sin embargo, en el caso de los vehículos desde Europa y Estados Unidos, sí cuentan con el arancel cero. Ajá. Ya está en arancel cero porque el desmonte se hizo desde el 2004. Exacto. Que fue cuando inició el DERE-CAFTA. Cuando se inició, exactamente. Exacto. Entonces, a raíz de esto, sí, ¿dónde se beneficiaría? Arrojaron los resultados con las leyes para el incentivo de importaciones de vehículos eléctricos, que es la 10313, que es una legislación que nosotros tenemos actualmente, donde los vehículos que se traen, no importa la latitud, tienen un 50% los impuestos, deducida de los impuestos. Tanto el impuesto a la primera placa, que es el impuesto que más golpea al usuario cuando trae un vehículo, y los demás impuestos. Curioso, un dato curioso. Porque hasta ahí, entonces sería bueno, muy positivo. Claro, desde ese punto de vista sí. Exacto. Desde ese punto de vista sí. Entonces, el dato curioso. El dato curioso es que hay un impuesto muy famoso que es el impuesto al CO2, que con los vehículos eléctricos se le cobra ese impuesto, pero qué raro, no emiten CO2. Así. Así como tú lo oyes. Y ese impuesto tiene el 50% deducible, ¿verdad? Ajá. Por la ley 10313. Pero que debería ser cero. Pero no debería existir. Exacto, debería ser cero. No debería para existir para los vehículos eléctricos. Exactamente. Entonces, un dato curioso que pues arrojó la investigación. Entonces, se aplica ese 50%. Hasta el momento de tu investigación se ha estado aplicando ese 50% para la importación de los vehículos y la distribución en sentido general.
una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ajá, por eso te lo pregunto. Sí. En la teoría está, pero en la práctica pudiste constatar, o bueno, ya esa parte no se llegó ahí directamente a la práctica. Bueno, se llegó de manera parcial, aunque nosotros en la investigación no lo plasmamos en cuanto a método estadístico. Okay. Sí pudimos contactar con algunas entrevistas focales que tuvimos con expertos en el área, entre ellos Charlie Sánchez. Okay. Y otros importadores me expresaron ¿Qué te decían? Esto es serio, señores. Mira, esto es muy buena información. Este programa me está gustando. Yo estoy aquí que ni hablando, estoy escuchando. ¿Qué te dice que esto es exactamente la práctica? Me expresaron ciertas dificultades con ciertas medidas burocráticas aduanales que no son homogéneas en todos los puertos del país. Exacto. En todos los puertos. Exacto. Son como puertos estatales, como en Estados Unidos, que en un estado se hace una cosa, pero en el otro es otra. Entonces aquí también sucede lo mismo. Va a depender también del oficial aduanal, va a depender... Pero que si es una ley, en nuestro país no hay estados, pero no funciona así. No, lo que te quería decir es que cuando vayas a hablar, use términos más sencillos para que la gente entienda. Que hay mucha gente que dice, ¿y qué es lo que están hablando? Hablando de términos más sencillos. Claro que el hombre hizo su investigación. No, por eso que te digo. Vamos a platanar la investigación. Exactamente, un poco para que la gente entienda, tú ves. O sea, en este caso, lo que pasaba en un puerto no se daba en otro. O sea, en algunos sí lo cobraban, en otros quizá menos, en otros quizá un poquito más, y no se hacía en sentido general homogéneo. Correctamente. Bueno, recordando que estamos hablando de un estudio que se hizo en el 2017. Por eso, sí. No sé actualmente cómo está la gestión aduanal. Pero yo me atrevo a decir que no ha variado mucho. No, pero eso soy yo que lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que no varió en la Tranquilo, eso lo estoy diciendo yo. Porque lamentablemente, ya, para no entrar en la política, entonces esa fue específicamente, ¿hay algunos puntos más que puedas decir sobre lo que la ley, la teoría y la práctica? Bueno, ya mencioné la parte de la emisión de CO2. Exacto. Pero básicamente es eso. Había importadores que traían el vehículo, quizás tenían que perder mucho tiempo para por esa burocracia. Exacto, la parte burocrática. Y en algunos casos, al principio, pues se daba la dificultad de que algunos vehículos pasaban como si fueran un vehículo de combustión y con los impuestos normales de los vehículos de combustión, que son del 100%, exacto, con la deducción del 50%. Entonces, eso hace que los precios de los vehículos entonces sean más altos, de los vehículos eléctricos sean más altos de lo que quizás podría ser, a pesar de tener una ley de 2013 que entiendo que al día de hoy ya debería ser modificada. Claro. Definitivamente. Bueno, yo diría que debería ser implementada y aplicada. Exactamente. Porque si se aplicara a su cabalidad, quizás tuviéramos un buen resultado. Exacto, hubiera sido una mejor gestión en esa parte. Okay. Qué desastre. No, yo te digo, vamos a dejar eso ahí. Otros datos de interés que también quería destacar, una de las preguntas del cuestionario arrojaron la parte de cómo ven los concesionarios de vehículos en cuanto a la amenaza de ese cambio, de esa transición en cuanto al modelo de negocio de vehículos eléctricos. Y un dato interesante es que la mayoría de los concesionarios, en un 83%, dijo que no veían como una amenaza ese cambio. Pero un dato curioso, no lo ven como una amenaza, pero en aquel entonces, no sé ahora cómo estarán los datos, tal vez Miguel nos podía aclarar un poco en cuanto a eso, pero en aquel entonces solamente un concesionario estaba trayendo vehículos eléctricos. Todos los demás veían el enfoque de traer vehículos eléctricos en su mayoría a mediano plazo, es decir, de 2 a 5 años. Y en segundo lugar, los demás, una mayor proporción de porcentaje, veían eso de traer vehículos eléctricos en un tiempo de 7 a 12 o 14 años.
O sea, veían la transición en cuanto a ese tiempo. En ese momento, pero ya hoy en día muchos concesionarios, muchos... bueno, lo que pasa es que sí, concesionarios en sí, algunos están trayendo, pero no creo que todos estén trayendo vehículos eléctricos. Ahora mismo tú pasas por muchos dealers y ellos... pero no solo no los dealers. Ajá. En este caso... O sea, bueno, los concesionarios, ¿verdad? Pero ya están trayendo eléctricos. Sí, claro. Sí, están trayendo eléctricos. Recuerden un detalle importante. La proliferación de los vehículos eléctricos en cuanto a importadores independientes, no concesionarios, ha tenido tanto éxito porque los concesionarios se han quedado un poquito de brazos cruzados, esperando quizás un desarrollo con más ahínco del mercado. Exacto. Entonces es una parte importante a contemplar, porque actualmente hay muchos concesionarios quizás que están trayendo un modelo, uno más que otro, pero no se ha visto una seriedad todavía en cuanto a abordar el mercado de manera eficiente. No sé por qué. Todavía tienen miedo, creo yo, todavía. Tienen miedo todavía porque la mayoría de vehículos que traen los concesionarios son híbridos. Ellos traen híbridos. Sí, híbridos sí. Sí, híbridos sí traen. Pero eléctricos todavía no se desarrollan. Bueno, la Audi trajo el e-tron. Ya hay varios en la capital que son 100% eléctricos. Oye, sí. O sea, Hyundai, aquí Magna, entonces no aquí yo no he traído Kona, ni Ioniq, nada de eso. Ok, entonces quiere decir que la pregunta y la respuesta, el estudio que hiciste, la investigación, iba muy adecuado, muy adecuado a la respuesta que se te dio en aquel momento. Claro. Porque ya estamos hablando de que esa investigación la hiciste hace 5 años. Claro. Y hoy todavía los concesionarios no se han adentrado. O sea va muy efectivo en cuanto al tiempo. Sí, realmente... Lamentablemente. Bueno, yo dándote las estadísticas exactamente, estamos hablando de que un 44% de los concesionarios en aquel entonces veían la transición a empezar o a comenzar en 1 a 5 años. El 27% de 6 a 10 años y ya el 11% restante es de 16 a 20 años. Es decir que, bueno, ya han pasado casi 5 años. Justamente 5 años. De la publicación de la investigación y todavía pues se ve ese rezago. Es el rezago, por eso digo, muy acertado y completamente ha coincidido exactamente con la investigación tuya. Ojalá comience a fallar de aquí en adelante, claro. Porque qué pena es que a estas alturas todavía estemos en esta timidez por parte de los concesionarios. Ahora, yo entiendo que son empresarios, la mayoría de larga data, que tienen cierta madurez en analizar el mercado, la evolución del mismo, y hay que contemplar algo. Esto que estoy diciendo no lo arrojó el estudio, es algo de manera personal, vuelvo y lo repito, que emito este comentario, pero ¿qué pasa? Actualmente los concesionarios, en cuanto a los servicios que dan en los vehículos de combustión, sea cambio de aceite, refracción de piezas, etcétera. Ahí es que está el negocio. Ahí hay un negocio. Entonces, quizás, digo yo, quizás ahí haya una limitante que hace a ellos pensar lo mejor antes de dar el paso. Tú eres tan diplomático, te lo voy a permitir porque tú eres el invitado. Pero ahí es que está el problema. Si se arroja una investigación concreta, completa, en base a las ganancias de los concesionarios, ahí es que está en la venta de las piezas, en la venta de las piezas, en el cambio de combustible, entonces ahí es que está principalmente. Yo espero que la gente tenga eso claro. El negocio no es vender el carro. No, el negocio es cambiarle la pieza a los carros y el mantenimiento. Ese mantenimiento. Claro. Entonces, la ciudadanía, la gente tiene que estar un poquito clara con esto y exigirle a la vez a los congresistas a que se ejecuten más leyes, a que se modifiquen. Bueno, como tú decías, por lo menos que a la vez, en este caso, al Estado, que se pueda ejecutar la ley que tenemos en beneficio de la ciudadanía e implementar otras. Como yo decía en otra ocasión, la población pensó y entendió, y quizás, y esto no quiero que se vea político ni nada por el estilo, pero la población pensó que al el presidente llegar a su toma de posesión en un vehículo eléctrico, esto iba a indicar un cambio inmediato en la República Dominicana, pero esto no se ha ejecutado. Y con esta investigación que tú has hecho,
y que hiciste hace 5 años y que hoy continúa vigente los resultados de la misma, indica entonces el poco interés de nuestros servidores públicos en que la ciudadanía pueda tener un desarrollo en cuanto a movilidad eléctrica. Primero para el beneficio y el cuidado del medio ambiente, como también para la disminución del costo, ¿no? La disminución del costo de la movilidad en sentido general del dominicano. Es una realidad. Es una realidad. No hay interés. Eso es así, lamentablemente. Excúsame que me metí ahí porque es que me enoja y me siento mal, porque entonces ¿cuándo vamos a poder tener políticas beneficiosas y que no solamente los empresarios sean los que tengan abarcado todo lo que converge a la movilidad de los dominicanos? Sí, definitivamente. Continúa. Me compró ese discurso. Muy bueno. Sí, me salió porque es que es penoso. Sí, realmente. Bueno, otro aspecto a destacar era la segunda parte de la investigación, donde abordamos lo que es la decisión de compra del usuario consumidor. Sí. Entonces, los factores que nosotros identificamos que impactan la decisión de compras para vehículos eléctricos. ¿Cuáles son esos factores? Rapidito. El principal fue precio. Exacto. Principal. Seguido de el costo de mantenimiento y en tercer lugar la autonomía de las baterías. Okay. O la autonomía, del vehículo en sí, claro está. Entonces, esos son los 3 factores principales en la decisión de compra. Que influyen para que un usuario determine si va a comprar un vehículo eléctrico. O no. Obviamente hay un ingrediente que Miguel sabe y conoce muy bien, que es el factor de ignorancia o no conocimiento de muchos usuarios. Ese es el problema principal, ¿sabes? No, y que ese factor o problema principal, como tú mencionas, exacerba los factores que yo acabo de mencionar. Claro. Sí. Porque es que no se dan esas preguntas. Si no se tiene conocimiento, ni siquiera esas 3 principales preguntas se van a seguir. Exacto, pues ya tienen el conocimiento en sí, tú ves. Ahora, un aspecto interesante de destacar es que esos factores que nosotros pues obtuvimos hace ya casi 5 años, al sol de hoy, pudieron haber cambiado, porque esos factores eran también limitantes. Pero ahora mismo, el factor precio, al sol de hoy ha disminuido. Sí, pero continúa siendo prioridad. Claro que sí. Claro. Y la autonomía sobre todo. La autonomía también es un factor que ha mejorado de todas maneras. Sí, no es lo mismo la autonomía de ahora que hace 5 años. Claro, ha mejorado totalmente. Hay vehículos que dan hasta 700 kilómetros por acá, imagínate. Y el costo de mantenimiento también. El costo de mantenimiento siempre ha sido bajo, pero el conocimiento de la gente sí ha mejorado en cuanto a eso. Exacto. Sí. Ahí sí. Por otro lado, también quería destacar que en cuanto a los concesionarios, los factores que pudieran obstaculizar, según ellos, la comercialización de vehículos eléctricos, en primer lugar, coincide también, sería el precio. En segundo lugar, la infraestructura de las estaciones de carga, según ellos. Sí. Y en tercer lugar, los impuestos. Ajá. Entonces, interesante esos datos también a destacar. Pero yo te voy a decir algo. Si tres de los turpenes de importación de vehículos de esos concesionarios dicen, no, espérate, aduana hace 5 años, hace 3 años, aduana hoy, donde sea, donde usted quiera ubicarse, en el tiempo y espacio que usted quiera ubicarse, dice, aduanas, aplícame esa ley, que yo no te voy, ahí hay una ley y aplícala porque hace rato se hubiera ya volado. Lo hacen, claro. Es decir que no ha habido intención. No, es que los intereses todavía. Definitivamente, ahí están esas limitantes. Bien, tiene otros puntos ahí ya para ir terminando con la tesis. Bueno, esa es la parte más importante que quería pues destacar. Ya de los otros elementos son circunstanciales. Okay. Sin embargo, pues con todo este muñeco que hemos armado, pues esto te da una idea pues a futuro de las perspectivas que hay. Y definitivamente la impresión que dan los datos es que están conscientes, aunque sea un poquito tardío, de que la movilidad eléctrica es el futuro. Como dice Miguel y Joel, no es el futuro, es el presente. El futuro, pero ahora. Exacto. Porque ya la República Dominicana está preparada, en todo el sentido de la palabra, para la movilidad eléctrica.
Sin lugar a dudas, esa investigación que hiciste, como te dije y te repito, estaba adelantada al tiempo. O sea, esa investigación que has hecho está muy atinada a hoy en día. Hace 5 años, hoy en día está completamente igualitaria, se podría decir, en muchos sentidos. Y qué bueno que la hicieras, porque hoy podemos... poca gente ha hecho investigaciones de este modo, en ese sentido. Entonces, qué bueno que tú lo llevas también a la parte comercial para poder orientar a la ciudadanía. Ojalá se pudieran seguir haciendo investigaciones en ese sentido. Muy bueno. Y creo que aportas bastante y qué bueno poder traerte aquí para orientar. Gracias nuevamente, agradecerte la invitación, Miguel también. Javier, y de verdad que espero que este tipo de investigaciones sea el pistoletazo de salida para que otras universidades y otros postergantes pues puedan motivarse, ¿verdad?, a seguir desarrollando investigaciones como estas, que no solamente aporten en la parte comercial, sino también en la parte técnica. Claro. Digo la parte técnica porque, bueno, por ejemplo, te digo que Infotep ya está formando en el área técnica. O va a comenzar, no sé si ya inició. Todavía no, yo no he comenzado. Se anunció recientemente que iba a comenzar a preparar técnicos mecánicos en la parte de la movilidad eléctrica. Y ahí entramos a lo que es la parte de las oportunidades, que también nosotros pues resaltamos. Hay oportunidades que se están viendo en el área de servicio. Hay personas que no solamente están haciendo negocio trayendo vehículos o motores eléctricos, que en aquel entonces, cuando se hizo ese estudio, las importaciones de vehículos rondaban los 400 aproximadamente. Hoy andan en los 2.200 unidades. Ahora, pero recuerden, el parque vehicular de combustión es de más de 4 millones de vehículos. Es decir, que hay todo un potencial de crecimiento para personas hacer negocio en cuanto a eso. En cuanto a los servicios, tenemos, por ejemplo, ahí el amigo Edison Santos en Santo Domingo, que tiene Comensajería, que es una empresa de distribución, de correspondencia, utilizando motores eléctricos. Eso es una oportunidad. También está la parte de los servicios. Con el tiempo debe haber una proliferación de talleres técnicos que ayuden a las personas a darle el mantenimiento, que ahora lo hay, pero debe haber un potencial de crecimiento también en cuanto a eso. Claro, todavía lo hay, y ya yo sé que con este aporte que haría Infotep, que es una institución que tiene gran credibilidad y sustento, creo que con este aporte de lanzar personas con conocimiento, mecánicos, si se le puede decir, puede decir mecánico. No, es que ahí no, el término va a haber que cambiarlo. Yo le digo a ellos mecatrónicos. Eso era bonito. Entonces, a la hora que salgan al mercado, pues también entonces esto va a arrojar muchas oportunidades y a ampliar un poco más el parque vehicular eléctrico en la República Dominicana. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero seguir compartiendo más adelante. Muy bueno. Esto me encanta este programa de hoy. Está muy bueno. Excelente, muy información muy relevante. Y fidedigna, investigada. Gracias, Héctor, y a todos ustedes. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Electric Podcast. También en Instagram estamos, y nuestro Instagram personal, el mío, soy Javier Taveras, y puede buscar también estas informaciones y otros espacios, otros programas que hemos hecho anteriormente. Lo puede buscar ahí para que conozca usuarios, vendedores de cargadores eléctricos y mucho más, y los demás que vamos a seguir teniendo aquí. Gracias a todos ustedes. Miguel. Gracias, buenas. Adiós.